No seamos ingenuos. Cada día se juega un combate atroz en el que está en juego nuestra eternidad y la salvación de nuestras almas. Debemos mantenernos firmes contra los ataques del mal, que muchas veces se nos presentará como ángel de luz, portador de doctrinas dulces como la miel, pero pensadas únicamente para desviarnos de la verdad y llevarnos a la perdición. ¿Cómo distinguirlas? ¿Cómo ver la maldad de los labios hipócritas y mentirosos que nos tratarán de conquistar mediante halagos y dulces palabras? Cristo nos lo dice claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y se nos insiste en esto repetidas veces. Muchos intentarán modificar la palabra de Dios para desviarnos de la salvación y la libertad que la verdad dada por ella nos proporciona. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, se nos dice: No os fiéis de cualquier espíritu, antes bien, examinad si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. En esto reconoceréis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne mortal, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese tal es del Anticristo, de quien habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Y podéis decir, ¿solamente por negar a Cristo ya se es del Anticristo? Pues sí, porque es por Él, por Cristo, por el único que podemos llegar a las puertas del cielo. Si Él no nos justifica, seremos juzgados por la ley, y por esa misma ley caeremos y nos condenaremos sin remedio. Sin embargo, no todos los que dicen de palabra que Cristo es el Señor son realmente portadores de la verdad salvífica. Como Cristo nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las obras que uno realiza son muestra de lo que lleva en su corazón, y el príncipe de la iniquidad y sus seguidores son maestros de la mentira. Todos aquellos que profesan a Cristo y no cumplen sus mandatos son agentes de iniquidad, mentirosos como su padre el diablo. Porque esos son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15. La palabra de Dios y su cumplimiento será el requisito indispensable para seguir a Cristo y para reconocerle en medio del mundo. Todo lo que se vive, todo lo que se ve, lo que se siente, lo que se piensa, debe ser testado por medio de la palabra en oración, para saber si su procedencia es de Dios o si estamos siendo engañados por el mal. Recuerden, Dios jamás se contradice a sí mismo, pues Él es la verdad. No dejen que nada ni nadie les engañe. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo, pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús del que yo os prediqué, y os proponga recibir un evangelio diferente del que recibisteis, y un evangelio diferente del que habéis abrazado, lo toleráis tan tranquilos. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Las falsas doctrinas y los falsos profetas están por doquier, y solo mediante la lectura orante de la palabra de Dios podremos estar preparados para enfrentarlos. Para todos estos falsos profetas y los que se dejen engañar por los mismos, alejándose de Dios y de su palabra, esta palabra de Dios encarnada en Cristo que rechazaron, será la piedra en la que se estrellen. He aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo. Epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 33b.
Este está puesto para caída y elevación de muchos, y como signo de contradicción, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Lucas capítulo 2, versículos del 34b al 35. Sin embargo, para todos aquellos que busquen la verdad, no deben tener temor, pues en la palabra de Dios encontrarán el sustento y fortaleza necesarios para resistir toda clase de asaltos y tribulaciones. Como dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Así pues, que nuestra vida se fundamente en actuar conforme a la palabra de Dios, para que sea nuestro sustento y nuestra espada contra los ataques del enemigo. Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas. Lleva escrito un nombre que sólo él conoce. Viste un manto empapado en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 13 al 15. Una espada aguda de doble filo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Y si la palabra de Dios es la forma de mantenerse en la voluntad de Dios, los sacramentos encarnan el arma por excelencia del plan de salvación de Cristo, ya que mediante ellos es Dios mismo quien acoge, santifica y justifica las almas. Mediante los sacramentos, Cristo nos ha concedido la gracia de nacer de nuevo a la vida espiritual, pudiéndonos así deshacer de toda vinculación con el mundo y de las cadenas de maldad que nos atan a éste. Y es únicamente muriendo al mundo y naciendo de nuevo como se alcanza la salvación. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 6. En verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne, lo nacido de espíritu es espíritu. Por tanto, si somos carne, estaremos sujetos al yugo de la carne y nos condenaremos con ella, pues su final ha sido prefijado desde el origen de la rebeldía de Satanás. En la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21, se afirma: las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las que os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, si nacemos del Espíritu y nuestra conducta se mantiene fiel a Él, pasamos a ser hijos adoptivos de Dios, y justificados por Cristo, nuestro destino será compartir su gloria. Prosiguiendo con los versículos del 22 al 26 de la misma epístola, nos encontramos con los frutos de aquellos que nacen del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. El alma que camina en presencia de Dios, frecuentando los sacramentos, no tiene nada que temer frente al maligno, ya que su poder se desvanece en presencia del Señor. La fuerza proporcionada al alma por los sacramentos
permite a la persona superar su propia naturaleza y llevar una vida sobrenatural aún aquí en la tierra, una vida santa. Sin embargo, esta fuerza no es un condicionante, y el mero hecho de participar de los sacramentos no garantiza la salvación, sino van acompañados de una conversión interior sincera que fructifique en buenas obras. Como se dice en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad como pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros con amor. Y prosiguiendo con los versículos 16 y 17. Os digo esto, proceded según el Espíritu, y no deis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu. Cierto es, que de nuestra santificación depende nuestra salvación, ya que nada impuro podrá entrar en el reino de Dios. Por tanto, frecuentemos los sacramentos, ya que en ellos encontraremos la vida eterna prometida por el mismísimo Jesucristo.